Sacas una foto con tu cámara, la abres después en Photoshop y te das cuenta de que los colores no se ven como esperabas. ¿Es un problema? Pues afortunadamente no, porque Photoshop nos permite con sus herramientas de ajustes de color que esa foto que te ha quedado amarillenta deje de estarlo. O incluso, si te sientes creativo, que las hojas del árbol de tu foto sean de color morado. Me llamo Gorka Areta y trabajo como diseñador web freelance. En la lección de hoy del curso completo gratuito de Adobe Photoshop vamos a aprender a aplicar diferentes técnicas para modificar el color de nuestras imágenes. Si lo encuentras interesante y quieres seguir aprendiendo a utilizar el Photoshop, te recomiendo que te suscribas a mi canal para no perderte las próximas lecciones. Y ahora empezamos, vamos a Photoshop y tenemos abierta la imagen de un paraguas con los colores del arco iris. En la anterior lección del curso, cuando vimos cómo modificar el brillo y contraste de una imagen, vimos diferentes formas, si recordáis, de hacerlo. Una de ellas era dándole a imagen, ajustes, brillo y contraste. Otra era dándole aquí al icono y en el desplegable elegir brillo y contraste. Y otra era seleccionando brillo y contraste en el panel de ajustes. Lo primero que vamos a ver en la lección de hoy es cómo cambiar el tono y saturación de una imagen. Y en este caso también tenemos las mismas tres formas de hacerlo. La primera sería darle a imagen, ajustes, tono, saturación. Nos saldría esta ventana que ahora veremos qué es cada una de las cosas. La segunda forma sería también desde el icono de aquí abajo, se abre el desplegable y elegiríamos tono y saturación, nos crearía una capa de ajuste de tono y saturación y aquí tendríamos los mismos controles que teníamos en la ventana que hemos abierto hace un momento. Eliminamos la capa y la tercera forma sería desde el panel de ajustes, le elegiríamos el icono de tono y saturación, le daríamos y nos crearía una capa de ajuste igual que nos la hubiera creado si lo hubiéramos dado desde el icono de abajo. Hay una cuarta forma a la que caigo que sería desde capa, darle a capa, nueva capa de ajuste y seleccionar tono y saturación. En cualquier caso, como ya dije cuando vimos el tema del brillo y contraste, si se puede, yo creo que es mejor utilizar una capa de ajuste que cambiar los valores de tono y saturación directamente sobre la capa de fondo, porque si los cambiamos directamente sobre la capa de fondo, el cambio sería destructivo, mientras que utilizando una capa de ajuste, la capa de abajo permanece sin modificar y no perdemos información en caso de que en algún momento nos arrepintamos de los cambios que hemos hecho. Bueno, y explicado esto, antes de cambiar nada en el tono, saturación y luminosidad de la capa de ajuste, vamos a explicar primero, por si no lo tenéis claro, qué es el tono, qué es la saturación y qué es la luminosidad en un color. Ya hemos visto en lecciones anteriores que los colores se pueden definir por tres valores, rojo, verde y azul, que son los que forman los valores RGB. Cada uno de estos tres valores puede tener un valor comprendido entre 0 y 255 y de esta manera, pues dependiendo del color que tengamos, por ejemplo, pues este verde de aquí, tendrá la intensidad para el rojo de 145, para el verde de 212 y para el azul de 48. La combinación de esos tres colores con esas respectivas intensidades nos da este color de aquí. Eso es lo que ya habíamos visto en la lección anterior. Pero también se puede definir cualquier color con los valores de tono, saturación y luminosidad, que en inglés se corresponde con las siglas HSB, H de Hue, S de Saturation y B de Brightness. Y vamos a ver ahora qué es el tono, qué es la saturación y qué es el brillo. El tono sería lo que entendemos por el color, pues si es rojo, si es verde, si es azul. De esta manera, pues os fijáis, el color verde que tenemos ahora mismo elegido tiene un tono de 85. Según vamos subiendo aquí en el deslizador de tono, veis que va cambiando, va subiendo a 97, 100, se modifica el color según va pasando de verde a azul, luego a rosa, pues va subiendo el tono. Esto que aquí se ve como una línea recta sería mejor tal vez verlo como un círculo, ya que el rojo de aquí continúa con el rojo de arriba. Podemos verlo como un círculo si aquí en el panel de color seleccionamos rueda de colores y veis entonces que vamos a elegir aquí, tenemos el tono, saturación y brillo, y el valor del tono variará en función de en qué punto del círculo nos encontremos. De forma que los verdes, independientemente de que sean más claros o más oscuros, siempre tendrán un tono con un valor similar. Los azules tendrán su propio tono, independientemente de que el color sea más apagado o menos apagado, pero siempre que sea azul tendrán un tono similar. Entonces, por un lado está el tono, por otro lado la saturación. La saturación corresponde con la intensidad de color. En este caso, por ejemplo, igual que el tono se define dependiendo del punto del círculo en el que nos encontremos, pues en este triángulo la saturación se definirá en función de si estamos más a la izquierda o más a la derecha en el triángulo. Veis aquí, por ejemplo, que si en el triángulo nos desplazamos hacia la derecha del todo, el color azul, que tiene una saturación del 100%, es un color azul muy intenso, y según nos desplazamos hacia la izquierda, el color es menos saturado,
hasta llegar aquí a una saturación del 0%, que equivale a un color sin nada de intensidad, que va a ser siempre cuando tiene un 0% de saturación, o un blanco, o un negro, o un gris intermedio. Y por otro lado está el brillo, que en el triángulo se correspondería a cuánto de arriba estamos en el triángulo. Cuanto más brillo tenga, más blanco será el color, y cuanto menos brillo tenga, menos blanco será el color, más negro será. Un color con un 0% de brillo va a ser siempre negro, y un color con un 100% de brillo va a ser siempre blanco. Y luego estarán los valores intermedios, que dependiendo de la saturación o del tono, pues será un color u otro. Lo que quiero es que os quede claro que el tono es lo que define si un color es rojo, es amarillo, es verde, es azul, etc. La saturación es lo que define si un color es más o menos intenso. Cuanto más intenso y más saturado es, pues más vivo es el color, y cuanto menos intenso y menos saturado, pues más gris es el color. Y el brillo lo que define si el color es más luminoso y por lo tanto más próximo al blanco, o menos luminoso, más oscuro y por lo tanto más próximo al negro. Y ahora que ya sabemos qué es el tono, qué es la saturación y qué es el brillo, vamos a nuestra capa de ajuste y aquí en la ventana de propiedades vamos a ir haciendo cambios para que veáis cómo se puede cambiar el color de una imagen modificando su tono, su saturación y su luminosidad. Empezamos por el tono, veis aquí que hay un deslizador, podemos moverlo, por ejemplo, lo vamos a mover hasta aquí y veis que nos cambia la imagen del paraguas. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Pues para cada uno de los píxeles de la imagen, su color, el tono que tiene, nos lo ha desplazado en este círculo de tonos, 81 tonos en esta dirección. Si en vez de tener un valor de más 81 tuviera un valor de menos 81, pues nos lo habría desplazado en la otra dirección. Entonces, si os fijáis, pues según vais moviendo el deslizador, os va cambiando el color del paraguas. Y como en otras ventanas de ajuste que hemos visto en Photoshop, además del deslizador, como acabamos de ver, podéis cambiar el valor numéricamente introduciendo aquí el valor que queráis. Lo ponemos otra vez a 0 y lo dejamos como estaba inicialmente. Hemos visto cómo afecta entonces el deslizador de tono. El de saturación, pues como hemos explicado, cuanto más saturado es un color, más intenso es y más vivo es el color. Lo ponemos al máximo y veis que queda el paraguas con unos colores súper vivos y súper intensos. Y si lo ponemos al mínimo, va a quedar el paraguas en tono grises o en blanco y negro. Volvemos a poner la saturación a 0 y con la luminosidad, lo que hemos dicho, pues si lo desplazamos hacia la derecha, lo que nos va a hacer es añadirnos luminosidad a cada píxel de la imagen. Cuanto más luminoso sea, más próximo será al color blanco, de forma que si aumentamos la luminosidad al máximo, la imagen al final termina siendo blanca. Y por el contrario, si vamos disminuyendo la luminosidad cuando los valores son negativos, se va acercando cada vez más al negro, hasta que cuando llega al valor mínimo de luminosidad, la imagen es completamente negra. Vamos a seguir aprendiendo cómo funciona este panel de ajustes de tono y saturación, y para hacerlo nos vamos a descargar primero esta imagen, la abrimos en Photoshop, vamos a crear de nuevo en esta imagen una capa de ajuste de tono y saturación y vamos a modificarle el tono. Ponemos, por ejemplo, así. Veis que ahora al cambiar el tono de la imagen nos ha quedado completamente azulada. Igual que vimos en la elección de brillo y contraste que no era obligatorio aplicar estos ajustes a toda la imagen, sino que se la podíamos aplicar únicamente a una parte de la imagen, en este caso podemos hacer lo mismo. Nos ha creado por defecto una máscara que está completamente en blanco en la capa de ajuste. Vamos a seleccionar la máscara, le damos comando I en Mac o control I en Windows para invertir los colores y que esté completamente en negro, de forma que los ajustes de la máscara ahora mismo no son visibles. Y lo que vamos a hacer es cambiar únicamente el color en una zona que va a ser en los labios de esta chica. Así, si en la zona de los labios pintamos sobre la máscara de color blanco, voy a elegir un pincel más difuminado y pintamos sobre los labios. Tendríamos ya los labios pintados, nos alejamos un poco y veis que ahora los cambios que hemos hecho aquí en el panel de tono y saturación únicamente son visibles en la zona de los labios. Esto puede sernos muy útil, por ejemplo, si queremos cambiar en una imagen pues el color de los ojos o algo similar. Y aquí, como estos ajustes son editables en todo momento, pues podríamos cambiar en cualquier momento el valor del tono y cambiar el color de los labios como quisiéramos. Vamos a eliminar la capa de ajuste y vamos a crear otra nueva capa de ajuste de tono y saturación. Hemos visto antes que moviendo el deslizador de tono nos cambia el color y ahora vamos a hacer lo mismo pero marcando la casilla colorear. Esto lo que nos hace es colorearnos toda la foto con el tono que elijamos. Por ejemplo aquí pues nos lo pondría de color verde, color azul
dependiendo de dónde estemos, del tono que elijamos. Esto nos puede ser muy útil si queremos, por ejemplo, crear una foto en tono sepia, pues con una capa de ajuste de tono y saturación lo podríamos hacer de forma muy sencilla. Me voy a descargar ahora esta otra imagen, la abro en Photoshop y lo que voy a hacer es cambiar el color de la chaqueta de esta mujer. Podríamos hacerlo como hemos hecho antes el color del cambio de los labios, o sea, creando una capa de tono y saturación, cambiando el tono de toda la imagen hasta que la chaqueta quede de color verde. Veis que no solo ha cambiado el color de la chaqueta, sino que nos ha cambiado el color de la cara de la mujer y el color del fondo. Y nosotros queríamos únicamente cambiar el color de la chaqueta. Podríamos, por supuesto, aquí sobre la máscara, pintar luego en negro para que no se vea el ajuste en las zonas en las que no queramos que se cambie el color, pero lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a los ajustes de nuestra capa de ajustes de tono y saturación, ponemos otra vez el tono a 0 y lo que vamos a cambiar es únicamente los tonos rojos de la foto. Para hacerlo tenemos dos opciones, o bien aquí en el desplegable donde dice todos, elegir únicamente los tonos rojos, y en este caso, si desplazamos el deslizador, lo que nos va a cambiar va a ser únicamente los tonos rojos. Veis, por ejemplo, que el fondo no nos lo cambia. Sí que nos cambia la cara porque el tono de la piel contenía tonos rojos que al cambiar todos los tonos rojos de la imagen, pues lógicamente también nos van a cambiar, pero el fondo, por ejemplo, que no tenía tonos rojos, no nos cambia. Cuando hemos dicho que nos seleccionen los tonos rojos, nos ha marcado aquí abajo un rango de lo que él considera tonos rojos. Si queremos ser más restrictivos, podemos aquí mover los deslizadores que definen este rango para que el cambio, veis que según lo vamos haciendo, acotando más, en la cara los cambios son menores. En los labios sí que se nota que se nos ha hecho el cambio porque tiene los labios verdes, pero en la cara, al ir restringiendo los tonos rojos, los cambios son menores. Por el contrario, en la chaqueta, al restringir demasiado el rojo que queremos cambiar, nos ha creado estos tonos raros que no son deseables, entonces vamos a ampliar un poco por aquí. Esto es todo cuestión de jugar un poco con los valores. En cualquier caso, lo que quería es que vierais que podéis seleccionar qué tonos de la imagen queréis modificar. Volvemos a decirle que todos y vamos a repetir la operación, pero en vez de seleccionar que queremos cambiar únicamente los tonos rojos desde el desplegable, vamos a seleccionar los colores desde la imagen, pinchando aquí en el icono este de la mano y con el icono este seleccionado, si pinchamos en los tonos rojos de la chaqueta, primero veis que nada más pinchar nos marca en el panel los tonos rojos y ahora sin soltar el ratón, si desplazamos el ratón hacia la derecha, veis que nos va aumentando la saturación y si lo movemos hacia la izquierda nos disminuye la saturación de los tonos rojos. Si hacemos lo mismo pero pulsando la tecla comando en Mac o control en Windows, lo que nos va a cambiar es el tono. Seleccionamos y nos cambia el tono de los tonos rojos hacia este lado si movemos el ratón hacia la derecha o hacia el otro si movemos el ratón hacia la izquierda. Vamos a moverlo hacia la derecha y lo ponemos de color verde. Y ahora sí lo que podríamos hacer es con la máscara pintar en negro en las zonas en las que no queramos que se aplique el cambio, que son sobre todo pues, en la cara y en las manos de la mujer. Y veis de qué forma tan sencilla le hemos cambiado a esta mujer el color de la chaqueta. Ahora vamos a ver otra forma de ajustar el color diferente al panel de tono y saturación. Para hacerlo nos descargamos antes esta imagen, la abrimos en Photoshop y veis que esta imagen está como enrojecida, como si le hubieran puesto un filtro de color rojo. Vimos en la lección de brillo y contraste que una forma de corregir esto sería dándole a imagen color automático y nos quitaría esta predominancia de color rojo, pero vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacerlo mediante ajustes de color. Igual que hay diferentes formas de aplicar ajustes de tono y saturación, también hay diferentes formas de ajustar el balance de color. Una de ellas, la forma destructiva, sería dándole a imagen, ajustes, equilibrio de color, y nos aparecería esta ventana, pero como no lo queremos hacer de forma destructiva, sino que queremos conservar los píxeles de la capa de fondo, vamos a hacerlo como hemos hecho antes con tono y saturación con una capa de ajuste y podemos hacerlo pues bien desde aquí dándole a equilibrio de color o bien podríamos haberlo hecho pues desde el panel de ajustes o desde capa, nueva capa de ajuste y equilibrio de color. Cualquiera de estas opciones nos habría creado una capa de ajuste para equilibrio de color y nos habría abierto este panel de propiedades con las opciones de ajustes que podemos hacer. Veis que hay 3 deslizadores, cada uno de ellos corresponde con uno de los 3 colores de los valores RGB, rojo, verde y azul.
Cuanto más a la derecha movamos el deslizador, más rojo, más verde o más azul va a ser el tono de nuestra imagen. Y por el contrario, a la izquierda tenemos los colores complementarios de cada uno de estos tres colores. El cian es el complementario del rojo, el magenta del verde y el amarillo del azul. Por lo tanto, una imagen, cuanto más cian sea, menos roja será, cuanto más magenta sea, menos verde será, etc. En nuestro caso, que el color que predomina en la foto aparentemente es el rojo y es el color que queremos aminorar, vamos a desplazar el deslizador hacia el cian y veis que pues, poco a poco el color pues, se va haciendo menos rojizo. Aunque claro, si nos movemos mucho hacia el cian, la foto va quedando pues, muy azulada y tampoco es eso lo que queremos. Aquí es cuestión de ir buscando un equilibrio y es muy probable que no haya que modificar únicamente el deslizador del rojo, sino que haya que hacer ajustes con los otros deslizadores. Esto es cuestión de probar y ver cómo queda mejor la imagen. Por un lado podemos cambiar los medios tonos, que es lo que tenemos ahora mismo seleccionado, pero también podemos y debemos hacer ajustes para las sombras y para las iluminaciones, que es para los colores más oscuros o para los colores más claros. Entonces aquí en iluminaciones vamos haciendo los cambios. Esto es cuestión de probar hasta que veamos que la imagen queda como nosotros queremos. No es que haya unos valores exactos que tenga que tener el ajuste. Esto es más algo subjetivo y que nosotros vayamos viendo y vayamos cambiando hasta que la imagen quede como a nosotros nos gustaría. Y por otro lado, ves que aquí hay una casilla que es conservar luminosidad, que como su propio nombre indica, lo que hace es que nos conserva la luminosidad de la imagen. Si no la tuviéramos marcada, es posible que al hacer según qué cambios, pues la imagen nos quedará mucho más clara o mucho más oscura. Marcando esto, pues nos conserva un poco el brillo general de la imagen. Vamos a suponer que nos gusta la imagen como ha quedado. Aquí tenéis la opción ocultando o mostrando la capa de ver cómo estaba antes y cómo queda ahora. Y veis así que ahora la imagen queda mucho menos rojiza que como estaba inicialmente cuando nos la hemos descargado. En casos como este, en el que hay un tono predominante en la foto, en este caso era un tono rojizo, hay otra forma de ajustar el color que es mediante un filtro fotográfico. Vamos a descargarnos esta otra imagen en la que, si os fijáis, el tono que predomina es el amarillo. La abrimos en Photoshop y lo que os decía, en esta foto pues lo que predomina es en general un tono amarillento. Hemos visto antes que cada color de los valores RGB, rojo, verde y azul, tenían un color complementario. En el caso del amarillo, el color complementario es el azul. Entonces, en esta foto, si lo que sobra es el amarillo, para compensarlo lo que tendremos que hacer es añadir azul. Y para hacerlo hay otro tipo de capa de ajuste que se llama filtro fotográfico. Igual que antes, para aplicarlo podemos hacerlo desde imagen, ajustes, filtro de fotografía, que esta sería la forma destructiva de hacerlo y por lo tanto no vamos a utilizarlo, o podríamos darle aquí el icono este desplegable y darle a filtro de fotografía. Esto lo que hace es simular el filtro de color que se puede añadir al objetivo de una cámara de fotos para modificar el color de la imagen. En una cámara de fotos, si colocamos en el objetivo un filtro naranja, la imagen tendrá unos tonos más cálidos y si colocamos un filtro azul, pues tendrá unos colores más fríos. Por defecto viene aquí una serie de filtros predefinidos, varios filtros calientes con tonos cálidos, varios filtros fríos con tonos fríos, los colores básicos y otros tonos. Vamos a probar en este caso, como queremos que la imagen sea más azulada, vamos a probar con un filtro frío, que será un filtro azul, con el primero que queda. Y veis que nos ha corregido la imagen pues bastante. El tono amarillento que tenía antes nos ha desaparecido. Si veis el antes y el después, ahora queda pues, la foto mucho más natural. Hay otros filtros fríos si queréis hacer la comparación y ver cuál os convence más. Esto por dependiendo de la imagen. En nuestro caso yo creo que es mejor el primero, pero esto va a depender de la imagen con la que estéis trabajando. Si ninguno de estos colores predefinidos que vienen en el desplegable os convenciera, podéis elegir vuestro propio color. Si quisierais, por ejemplo, que el filtro fuera de color morado, podríais hacerlo. Yo prefiero el azul que teníamos. Y aquí en densidad podéis modificar cómo de intenso va a ser ese filtro sobre la imagen. Pues cuanto más densidad tenga, más fuerte va a ser el azul, que en este caso es exagerado y no es lo que queremos. Con la que teníamos inicialmente de 25, yo creo que está bien. Podríamos dar un poco más, un poco menos. Esto es cuestión de jugar y quedaros con el valor que mejor corrija la imagen dependiendo de lo que queráis hacer con ella. En cualquier caso, esta es una forma sencilla de aplicar un filtro de cualquier color a nuestra imagen.
Y por último, vamos a ver otra forma de corregir imágenes en las que hay un fuerte predominio de un color. Vamos a descargarnos esta imagen de aquí, en la que veis que predominan pues, tonos cálidos, tonos rojos, tonos amarillos. La abrimos en Photoshop y esta última forma que vamos a aprender hoy a utilizar está en filtro de cámara RAW. Esto nos permite aplicar un montón de ajustes a la imagen, pero nos vamos a centrar en los ajustes de color, que son estos de aquí. Nos pone temperatura y matiz. En temperatura veis que hay un deslizador. Cuanto más lo movamos hacia la izquierda, más frío será el color de la imagen, y cuanto más lo movamos hacia la derecha, más cálido será. Y en matiz, pues cuanto más lo movamos hacia la izquierda, más verdoso será, y cuanto más lo desplacemos hacia la derecha, pues más magenta será el tono de la imagen. En nuestro caso, como en la imagen lo que predomina y lo que sobra son los tonos cálidos, deberíamos mover el deslizador de temperatura hacia la izquierda. Y veis que se nos van reduciendo esos tonos tan rojizos. Aquí podríamos jugar con los dos deslizadores hasta conseguir el tono que queramos en la imagen, pero vamos a ver otra forma de hacerlo, podemos hacerlo los dos, y es seleccionando aquí este cuentagotas, que es herramienta de equilibrio de blancos. Este cuentagotas lo que nos permite es seleccionar la parte de la imagen que consideramos que es blanca, que en este caso es fácil porque va a ser la pared de fondo. Vamos a tomarlo como referencia de un color blanco y en base a eso nos va a corregir el resto de la imagen compensando los colores en función de lo que hemos definido como color blanco. Pinchamos ahí y veis que nos ha cambiado la imagen, nos ha ajustado él en base a eso la temperatura y el matiz, y el resultado, si lo comparamos con lo que teníamos antes, pues es mucho menos amarillento y rojizo y hemos corregido el color de la imagen. Bueno, pues espero que hayáis encontrado interesante esta lección sobre los ajustes de color. Os animo ahora a que hagáis pruebas. Al final esto, como se aprende a utilizar, es experimentando, es probando con diferentes fotos. Ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido. Y si os ha gustado, os recomiendo que os suscribáis a mi canal para no perderos las siguientes lecciones del curso de Photoshop. Os espero en la siguiente lección.